Telecomunicaciones, 9 horas y 16 minutos de este día sábado 11 de abril de 2026. Tal cual, no le han mentido. No me han mentido, ¿no? 17 grados la temperatura en la capital federal y el conurbano bonaerense, con cielo despejado. Vamos a tener una linda jornada de sábado. Bien, vamos a arrancar con la primera nota de esta mañana. Como lo veníamos diciendo en la presentación, bueno, la destrucción del aparato productivo y la destrucción de los organismos públicos es moneda corriente en este gobierno de Javier Milei. Y de una de las entidades en las cuales sucede esto es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que bueno, viene siendo castigado. Ya empezó en el macrismo, ¿no? Un fuerte ataque sobre el INTI en aquella oportunidad. La ley Bases ya está incluido, ¿te acordás? Continuó con la ley Bases fundamentalmente. Y bueno, para poder actualizar información estamos en contacto con el compañero Sebastián Valdomir, él es secretario gremial de la Junta Interna de ATE INTI y tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Sebastián? Ariel Velázquez y Pablo Suárez te saluda. Hola, buen día, compañero. ¿Cómo estás, Pablo, Ariel? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias por atendernos, Sebastián. Bueno, ya has estado en este programa en alguna oportunidad, recuerdo. Comentanos cuál es la situación actual que están atravesando los trabajadores y trabajadoras del INTI en virtud de buenas noticias que han llegado de acoso sobre la planta, sobre los trabajadores, trabajadoras. Contanos un poco cuál es la situación que están viviendo los laburantes ahí. Bueno, mira, la situación que estamos viviendo hoy en el INTI es una situación que estamos viviendo en todo el Estado Nacional, no somos una excepción a nada. Nosotros, cuando arrancó el gobierno de Milei, teníamos alrededor de 3.200 trabajadores. Hoy tenemos una planta de 2.200, 2.300 trabajadores. Ha habido un retiro voluntario, más algunos monotributos que no han sido renovados. Y bueno, la constante que estamos sufriendo por el recorte salarial es la renuncia de compañeros y compañeras, tantos tecnólogos como profesionales, que se están yendo día a día del INTI por los bajos sueldos. Y bueno, eso es algo que venimos sufriendo desde que arrancó el gobierno de Milei con los recortes y los ajustes que tienen que ver con los salarios. Después lo que nos está pasando son que se vienen cayendo líneas de trabajo y nos quitaron dos programas muy importantes que tienen que ver con el programa de calidad y el programa de metrología legal, que era un sustento para el INTI, era, para llamarlo de esta manera, la caja mayor que tenía el INTI por fuera de lo que puede ser el presupuesto estatal que recibe el organismo. Después también tuvimos el embate tanto en la ley Bases como después en dos decretos que se terminaron de caer del Ministerio de Regulación de Schwarzenegger, lo cual con la organización y la lucha de las y los trabajadores del INTI logramos derrocarlo, que no solo nos abarcaba a nosotros, sino también agarraba al INTA, al INPI, nos pasaban a ser de un instituto de tecnología industrial, nos pasaba a ser una oficina de la Secretaría de Comercio. Bueno, eso se cayó, pero ahí no terminó todo, como te contaba. Después vinieron y quitaron el control de calidad y después fueron por el programa de metrología legal. Esto es lo que hace que deja alrededor de 120 compañeros, 130 compañeros y compañeras sin tarea, lo cual en este momento es muy difícil porque hay una incertidumbre muy grande. Las presiones siguen, hemos tenido hace 2 semanas una serie de despidos, hemos podido levantar uno solo de unos 8 despidos, tampoco es mucho si uno mira a lo que pasa en otros organismos donde los despidos son de asientos. Realmente no nos ha tocado tanto en este tiempo, pero bueno, a nosotros eso nos pone en alerta, las presiones constantes. De hecho, les puedo contar un hecho que pasó el jueves. Nosotros desde el 2018, cuando ustedes recién detallaban que sufrimos el ataque del macrismo, tuvimos 264 despidos. A partir de esa época nosotros empezamos a hacer una feria de emprendedores que la hacíamos en ese momento en la puerta del INTI. Como te digo, desde el año 2018. En el día jueves no dejaron entrar a la feria al INTI, la armamos en la puerta, la armaron los compañeros que lo organizan, no es mi caso, y después tuvimos
Tuvimos que desalojar la feria porque llamaron a Gendarmería, vino un grupo de Gendarmería, estos de choque, cabeza tortuga, como se le dice generalmente. Bueno, nada, quisieron desalojarnos, obviamente nos fuimos pacíficamente porque son trabajadores y trabajadoras de la economía popular que realmente no tienen por qué venir a enfrentar eso. Estamos a ese nivel, a que todo el día y el tiempo estamos acosados por Gendarmería. La orden la dieron las autoridades, Miguel Romero, que es el presidente del INTI, y automáticamente se fue del instituto. Hoy estamos viviendo una situación realmente de las y los estatales muy grave, muy penosa, con el tema salarial y con todo lo que ustedes ya saben. Y bueno, los embates no paran. Y también ayer tuvimos una jornada de ciencia y tecnología de visibilización que se hizo en la Plaza de Mayo, junto con compañeros del CONICET, del INTA, del INCA, los compañeros docentes universitarios. Bueno, fue una jornada de visibilización donde estuvo nuestro secretario general, Rodolfo Aguiar. Salió bien, estamos en ese camino, pero bueno, cada vez venimos sufriendo más recortes y sobre todo el tema que más nos preocupa es el del salario, porque para que ustedes tengan una idea, el salario promedio hoy en el INTI es de 800.000 pesos. Como ustedes deben saber también, un alquiler promedio está entre 600.000 y 800.000 o 1.000.000 de pesos. Realmente se nos está haciendo muy cuesta arriba todo esto. Bueno, nada, esa es la situación resumida que estamos viviendo hoy como trabajadores y trabajadoras del INTI. Sí, sí, y detrás de todo eso, Sebastián, también podemos ver como, bueno, vos hablabas recién del área de metrología, que es la que lleva a cabo, ¿no?, tanto las calibraciones como la medición, como dice su nombre, pero no es que se deja de hacer, sino que se le entrega este trabajo, lo toman alguien que ya lo quería tomar desde hace tiempo, que son los laboratorios privados, ¿no? Hay áreas que dejan de funcionar y no es que dejan de funcionar, sino que se le da el negocio directamente a los amigos o laboratorios amigos del Ejecutivo. Exactamente, como vos lo detallás, todo esto detrás tiene que ver con un negociado privado donde han sido entregados estos ensayos a la privada, y hoy tenemos una particularidad que muchas de esas empresas intentan sobornar, llamémoslo así, con un mejor salario, un mejor puesto de trabajo a las y los profesionales del INTI de esta área, porque el INTI, más allá de que todavía no entregó esos patrones, o sea, más allá de que la regulación la lleve adelante un privado, tiene que pasar por el organismo. Hasta el momento eso está, pero realmente es una tarea mínima la que venían haciendo las y los compañeros, y hoy tenemos esta particularidad donde se trata de robar, llamándolo de esta manera, a las y los profesionales para que lleven adelante estos ensayos que antes lo hacía la entidad pública. Y esto lo que te lleva más que nada, que tiene que ver con la ciudadanía, es que estas empresas públicas pueden ser, empresas privadas, perdón, pueden ser permeables a algún tipo de soborno, y que hoy cuando estamos hablando del sistema de metrología, para simplificarlo, estamos hablando del sistema de controles de balanza, no solo de las balanzas ruteras, sino de las balanzas de los supermercados y demás. Y estamos hablando de metrología, estamos hablando de el control de los surtidores, claro, de que los litros de nafta sean los que te dan, de que la nafta tenga los octanajes que tenga que tener, de que la nafta sea guardada en los tanques que debe ser guardada, y demás ensayos que se hacen, que bueno, que eso impacta directamente a la calidad y al servicio de las y los ciudadanos en Argentina. Así que es una situación grave. Desde la Junta Interna estamos preparando una cautelar para presentar, porque seguimos en esta lucha, nosotros seguimos reclamando por el programa, más allá de la incertidumbre de las y los compañeros que hoy no tienen tareas, nosotros seguimos reclamando para que todas esas tareas sean devueltas al organismo. Pero bueno, es una situación muy difícil, es un gobierno que, no sé si es un gobierno fuerte o es un gobierno, yo creo que es un gobierno que no le importa nada. Lo estamos viendo con los casos de corrupción, donde hoy se está defendiendo al jefe de gabinete a rajatabla, cuando un tipo que entró con un departamento en Flores hoy tiene más de 4 propiedades. Y bueno, nos resulta muy extraño, pero bueno, nada, luchando y organizándonos y viendo la hora de que esto se termine o de que mejore de alguna manera, porque realmente la situación que nos apremia es muy
es muy grave y es una situación de incertidumbre muy grande. Claro, y aparte esos llamados o esos mails que vos mencionás, de tanto del organismo argentino de acreditación como de los laboratorios privados, demuestra la capacidad o el capital humano, si querés usar las palabras que utilizan ellos, muy seguido, el alto nivel, ¿no?, de los compañeros y compañeras que están en el INTI, porque ¿qué están haciendo? El sector privado, con este organismo argentino de acreditación, que es la cámara que nuclea a ciertos laboratorios, está yendo por el costado, ¿no? Está haciendo ciertas llamadas a los compañeros que laburan en el INTI, que hace contratarlos como contratarlos por afuera, pero teniendo en cuenta esta necesidad de lo que habla Seba, esta necesidad económica de la que habla Seba. Vos tenés un sueldo que no se mueve, como se tendría que mover, entonces, utilizando esa necesidad económica, los privados te convocan por afuera, que es violar básicamente la ley de ética pública, ¿no? Exactamente, ese es un poco lo que nos está pasando, que en realidad es como lo detallás vos, son las políticas que quiere el gobierno, que te llevan a un punto donde un trabajador queda casi entre la espada y la pared en infringir moralmente o poder llevar algo económicamente mejor a su familia y a su casa. Entonces nos ponen en esa situación, como en la situación de hoy en día de sálvese quien pueda, lo vemos todo el tiempo en lo que nos pasa socialmente, en la crispación que hay en la sociedad, donde solo nos llevan a preocuparnos por nosotros mismos y dejar de lado un poco lo solidario. Y eso un poco resumido lo que el gobierno quiere hacer y llevar a la ciudadanía, lo está haciendo en los organismos, vuelvo y repito, no solo en nuestro organismo, más allá de la particularidad de querernos robar los profesionales y tecnólogos, sino es un programa, como lo dijo el desquiciado, perdón que use esta palabra, de Javier Milei, es el topo que viene a destrozar el Estado al cual él pertenece. Perdón que me dé risa porque realmente es como cuando Macri dijo no logramos el logro que queríamos lograr cuando logramos no sé cuántas cosas logramos. Estamos en una situación, vuelvo y te repito, muy grave, de una desidia total para las y los estatales. Y bueno, nada, como te lo dije, esperando poder, no es de golpista ni nada, o por lo menos terminar con estas políticas de desguace, con estas políticas de derecha, que lo único que nos lleva es a perder derechos, a tener menos Estado. Cuando lo vemos a diario, cómo hace falta el Estado, lo vemos en el transporte, lo vemos en las áreas de salud y demás, y los recortes cada vez son muy grandes. Ayer nos levantamos y nos despachamos con esto del quita de medicamentos a las salitas de primera urgencia que hay en los barrios. O sea, no vemos cuál es el límite, no sabemos dónde nos quieren llevar, que hoy un jubilado gane 370.000 pesos, que se hayan recortado 900.000 planes trabajar de 73.000 a 78.000 pesos mensuales. Realmente es muy... no sé cuál es usar la palabra para no decir una mala palabra, criminal. Pero es muy es muy de hijo de puta, perdóname, sí. Lo que están haciendo, y discúlpeme que me indigne, porque uno que es un militante y que está todo el día con estos temas y labura en esto y milita la CTA y estamos en los barrios y vemos las situaciones más allá de nosotros los estatales, vemos la situación de los más necesitados. Y realmente estamos preocupados, pero preocupados reales, las persecuciones, la estigmatización que hacen sobre todos nosotros y nosotras. Y bueno, estábamos en una situación, vuelvo y te repito, y perdón la redundancia, muy grave para los trabajadores, los ciudadanos. Es realmente una desidia total. Total. Es Sebastián Valdomir quien nos dice esto, es secretario gremial de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE del INTI. Sebastián, te agradecemos el contacto con Radiográfica en esta mañana. Bueno, desde ya obviamente tienen toda nuestra solidaridad y compromiso de seguir difundiendo lo que está sucediendo y bueno, más temprano que tarde esto se va a terminar. Esperemos que sea de esta manera. Te mando un abrazo grande, Sebastián. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, como bien decías vos, compañero,
esto más temprano que tarde se va a caer. Muchas gracias, saludos a Pablo y a vos, Ariel. Gracias, Seba, abrazo grande. Abrazo. Muy bien, ahí pasaba Sebastián Valdomir en esta mañana de Radiográfica, delegado de la Junta Interna de ATE-INTI, secretario gremial de la misma. Vamos a la tanda y después de la tanda seguimos con más, vamos al frente. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Desde 2005, recuperando el aire. Ellos recaudan, nosotros realizamos. Ellos recortan, Nosotros repartimos. Ellos retienen, nosotros remamos. Ellos reprimen. nosotros resistimos. Ellos rematan. Nosotros recuperamos. Radiográfica, recuperando el aire. Recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos. Evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Una fábrica recuperada, un espacio cultural, un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La Gráfica Cultural. Seguinos en lagráfica.cultural. Pone la gráfica. Agenda propia.